5 semanas antes, los heridos que llenaron la ciudad tras la derrota, los caballos sin montura, las mulas hambrientas, los carruajes destruidos, los soldados cojeando, los jinetes sin escudos, los genízaros sin cascos y los cipáis sin lanzas proyectaban sus tristes reflejos momentáneamente en los altos muros blancos como un espantoso espejismo, para luego temblar y desaparecer. El difunto que yacía en este mausoleo era el comandante de Erzurum, Iskender. Durante semanas había estado sentado completamente solo en su oscura habitación, que parecía el interior polvoriento de un ataúd, arrodillado sobre una alfombra de oración que le hería las rodillas. Azrael, a quien esperaba con una calma mecánica, tardaba en llegar. Justo 30 días. Siempre parecía oír un paso en su oído e inmediatamente llamaba a su joven asistente. «Fasul». «Señor». «¿Hay alguien aquí?» «No, señor». Una vez que el joven leal cerraba la puerta que había entreabierto, Iskender comenzaba su devoción con la misma calma sepulcral. Ya no le quedaba ninguna esperanza en el mundo, y lo único que deseaba era la paz de la fe. No era un hombre cobarde, de hecho, pero esperar una muerte segura todos los días, cada hora, cada minuto, incluso cada segundo, había quebrado su valentía y debilitado sus nervios. Sí, o lo decapitarían o lo estrangularían. Al pensarlo casi sentía el frío contacto claro de un hacha en su nuca. Mientras esa clara sensación se desvanecía, se enfrentaba a su propia imagen fantasmal. Sus ojos reventados, su turbante rodando a un lado, su cuello apretado por un lazo grasiento sin zapatos con su cinturón de seda desatado y su oscuro y espumoso rostro exhibiendo su lengua colgante. Tiritando, se frotaba los ojos y volvía a comenzar sus invocaciones. Tan fuerte y evidente era el recuerdo físico de su inminente destino, que ya ni siquiera podía pensar en los jardines paradisíacos de su infancia, adornados con huríes, cortejos de jóvenes eternos, o el puente Sirat. Su mente estaba paralizada. Sus nervios y su cerebro estaban muy cansados. No podía comer. Un nudo de plomo parecía obstruirle la garganta. Solo bebía agua de vez en cuando. Cuando intentaba renovar su ablución, las rodillas le fallaban y manchas oscuras y rojas danzaban ante sus ojos. A veces, al dormirse sobre el sofá, se despertaba con sueños espantosos y burlones. No podía comprender lo que habría después de la muerte. El pensamiento del vacío absoluto lo oscurecía súbitamente. La verdad más grande era su propia imagen asfixiante que nunca se apartaba de su vista. No tenía ni la menor esperanza de salvación. Su culpa era muy grande. Mientras el Solimán de su tiempo hacía ondear la bandera turca hacia las murallas de Viena, muchos de sus compañeros que habían compartido la gloria en el campo de batalla, felices gobernadores de provincia sometiendo a los enemigos más nobles, él, capturado en la emboscada de un advenedizo sin valor, terminaba desdichado. Se suponía que los pobres podrían retirarse libremente. Sin embargo, el traidor Ismail Mirza apenas salieron por las puertas de la fortaleza. Los masacró a todos, sin dejar a una sola alma, ancianos, mujeres, niños. Mientras debía castigar a este monstruoso asesino, él, con la distracción de un soldado novato, había caído en la trampa preparada en su contra. A su lado los héroes más famosos habían caído mártires. Personas delicadas y valiosas como el poeta Mahmud Bey, el gobernador del distrito de Viga, junto con los comandantes de los flancos izquierdo y derecho, habían sido capturados y quizás también ejecutados. Él había escapado de alguna manera. Fue un milagro, pero ojalá no hubiera sobrevivido. ¿Qué podría ser más insignificante que una muerte inesperada? Pero cuando la muerte se esperaba, qué aterradora era. Iskender escuchó de nuevo pasos. «Fácil». «Señor». «¿Hay alguien aquí?» El asistente respondió desde la puerta entreabierta. «Han llegado algunos oficiales, señor. Envíalos al tesorero para que hablen con él. Como usted quiera, señor». Durante un mes había dejado todo en manos de su tesorero diciendo: «Ya no tenemos tiempo para preocuparnos por los asuntos mundanos. Es tiempo de arrepentirse». Sin embargo, el tesorero, que no podía asegurar el suministro y la disciplina del ejército desordenado, aún se veía obligado, de vez en cuando, a enviar oficiales al comandante. Los habitantes de la casa, que esperaban el destino de su señor con la misma clara desesperanza que él, ya no lo molestaban. Cada uno se ocupaba de lo suyo. Ningún sonido perturbaba el aire fúnebre de esa vacía mansión donde se aguardaba a Azrael.
De vez en cuando, un viento fresco y furioso soplaba, chocando contra las paredes, deslizándose desde los techos, y en los pasillos solitarios los fantasmas jugaban a la pelota. Iskender, un día, inclinado sobre su alfombra de oración con la serenidad de un derviche en su camino espiritual, decidió apartar de su mente la inminencia de su muerte. Fue entonces cuando rememoró su pasado. Recordó su juventud y su servicio como espadachín junto a los nobles, su papel como guardián de las puertas y más tarde como oficial. Se había casado mientras aún era muy joven. Su esposa, sus hijos. Sus hijos aún eran muy pequeños. ¿Dónde estarían ahora? ¿Qué sería de ellos? Rememoró cómo en una época se había ganado el favor del sultán al mostrar valentía en la conquista de la fortaleza de Van. En esa fortaleza peligrosa, nadie entre los comandantes se atrevía a quedarse. Él lo había hecho voluntariamente y había derrotado al enemigo en varias ocasiones. Luego, como comandante en la región de Erzurum, ¿acaso no hacía temblar su nombre a los enemigos? Pero de algún modo había cometido una imprudencia. Había permitido que los genízaros y oficiales que el sultán había enviado a esta frontera se retiraran diciendo: en invierno no se pueden alojar muchas personas en la fortaleza de Erzurum. No había previsto la aparición de Mirza Ismail. Tenía muy pocos soldados bajo su mando. La noche antes de encontrarse con Mirza tuvo un sueño. Ahora lo recordaba. Montando su caballo negro, iba por un camino estrecho y lleno de matorrales cuando apareció una serpiente frente a él. Esta serpiente sacaba su lengua bífida y se escondía entre los arbustos. Saltaba de su caballo, corría y la atrapaba, pero en cuanto la capturaba sus manos se llenaban de sangre. Ya no había serpiente alguna. Por la mañana relató este sueño a los comandantes y eruditos que lo visitaban, y uno de ellos dijo: atrapar una serpiente es como recoger veneno. Es una imagen de tristeza y angustia. Cuando vio los 2 regimientos que Mirza había avanzado para engañarlo, creyendo en esta interpretación, perdió la paciencia, la determinación, la razón y el juicio, y se lanzó contra ellos. En efecto, luego se cubrió las espaldas con la fortaleza, peleó durante horas. 12 caballos murieron bajo él. Luchó hasta la noche en el campo de batalla, solo hasta el final. Pero, ¿era la guerra solo cuestión de valentía? Se necesitaba estrategia. El gran y prudente sultán había asignado suficientes soldados a la frontera, pero él no había comprendido la sabiduría de esta acción y había permitido que muchos se retiraran a sus hogares. Su error fue grande, imperdonablemente grande. Solo la muerte podría limpiar esa imprudencia. Comenzó a reflexionar sobre su muerte. Sí, los verdugos y guardaespaldas enviados desde Estambul probablemente ya estuvieran muy cerca. ¿Qué otra cosa podía hacer sino aceptar su destino? Se levantó lentamente. Sus ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad de su habitación, que nunca se iluminaba. Veía el amplio sofá y la jofaina de lavado en la esquina. Alrededor de las contraventanas de la ventana brillaban finas líneas de luz. Se levantó y, temblando, bebió unos sorbos de agua de una pequeña jarra en el estante del armario. Luego se recostó en el sofá. Llamó a su ayudante. «Fazul». «Señor». «Pasa». Un joven con un abrigo largo y estrecho y un gorro bajo entró. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» «Me he dado cuenta de que los que traen nuestro decreto han llegado muy cerca. Mantente atento al camino. Cuando veas a los jinetes, ven de inmediato y avísame. Si estoy durmiendo, despiértame para que pueda hacer mis abluciones. Quiero rezar. Mientras esté en oración, el verdugo puede ejecutar la orden recibida. Diles a los guardias de seguridad: este es mi testamento. No quiero ver a ninguno de ellos. ¿Entendiste?» «Entendido, señor». El joven sollozaba. Iskender cerró los ojos. Cuando el sirviente salió, la acostumbrada calma sepulcral de la habitación volvió a oscurecerse, como una noche de desgracia sin amanecer. Un día, al atardecer, en esa lúgubre oscuridad, mientras Iskender se arrepentía y pedía perdón, el mayordomo entró por la puerta. No pudo articular palabra. «¿Qué sucede, hijo mío? Habla. Ya vienen». No era necesario preguntar quién venía. Lo sabía. «Está bien», dijo. «Cumplan mi testamento tal como lo he mandado. Que no perturben mi oración. Que hagan lo que les han ordenado. Estoy con Alá». El joven tomó las manos de su benefactor y comenzó a besarlas mientras lloraba. «Por favor, perdóneme, señor. Que tengas mi bendición, hijo. Ojalá logres tus deseos. No permitas que hablen mal de mí.
Vamos, ahora abre las persianas de las ventanas. El mayordomo lloroso abrió las ventanas que habían estado cerradas durante semanas. La luz del amanecer iluminó la habitación. A lo lejos se veían algunos jinetes avanzando al frente de una nube de polvo que levantaban. El pasha ya había realizado sus abluciones. Se puso de pie sobre la alfombra de oración extendida hacia la quibla. Giró su cabeza hacia la derecha y miró las ventanas abiertas. Observaba por última vez ese cielo azul y esas nubes blancas. Llevó sus débiles manos a los oídos. Se esforzó una vez más por olvidar todo lo relacionado con el mundo material. Interiormente dijo: «Que esté con Alá», recitaba las aleyas inclinándose y postrándose. Después de completar 2 rakats, volvió a ponerse en posición de oración. A pesar de su recitación, escuchaba a regañadientes los sonidos de cascos y el tintineo de espadas. «Están subiendo». Hasta el más leve susurro crecía en su mente con ecos ruidosos. Oyó la voz susurrante de su asistente como un grito. Les estaba comunicando su testamento. «No interrumpan su oración. Está bien, está bien. Cumplan de inmediato lo que se les ha indicado. Está bien, aquí está. Vengan». Se abrió la puerta detrás de él. Sintió que toda la sangre que corría rápidamente por sus venas se acumulaba en su pecho obstruido, quemando su cuerpo. Se estaba ahogando. No podía respirar. Estaba sentado en la posición de Tayyid. Mientras rezaba, quiso levantar el dedo índice de su mano derecha, que permanecía inmóvil sobre su rodilla. Hizo un último esfuerzo de su conciencia. No pudo levantarlo. No tenía fuerza. Su mandíbula se bloqueó. Su visión se oscureció. Su corazón se detuvo. Ni siquiera pudo temblar. Pero... ¿qué? Un fuego venenoso se extendió por todo su cuerpo cuando su corazón comenzó a latir nuevamente. Todo su ser ardía. Estaba a punto de caer. Con un último esfuerzo antes de caer, saludó: «La paz y la misericordia de Alá sean contigo». Giró hacia la izquierda. Luego, sin mirar a ningún lado, cerró los ojos. «¿Qué están esperando? Vamos», y exhaló su último suspiro. «Su Majestad le ha concedido clemencia con un decreto sultánico, mi señor». Una voz que no conocía. En lugar de ver a un demonio oscuro con una espada desenvainada o con una cuerda en la mano, al girar la cabeza hacia atrás, vio a 4 soldados con trajes rojos, cinturones de chal y gorros bordados. Uno llevaba en brazos un gran paquete bordado como si fuera un bulto. El segundo sostenía una espada dorada. Miró al tercero, que tenía un bastón de mando adornado. El 4º sargento avanzó. Se acercó a él. Se arrodilló. Besó la bolsa roja que sostenía. La colocó en su cabeza. Luego se la tendió. Sorprendido de no ver espada ni cuerda, tomó acto seguido la bolsa que le ofrecían con una especie de apresuramiento aturdido. La besó rápidamente. La puso sobre su cabeza, rompió el sello y la abrió. Reconoció la escritura de su sultán. «Que tengas honor en ambos mundos. No fuiste rival para el ejército del hijo del Shah, pero afirmaste tu existencia y no fallaste en valentía. La victoria y la derrota son asuntos de la voluntad de Dios. Mantén tu espíritu en paz». No podía creer lo que veía. Moría de felicidad. El sultán relataba sus antiguas hazañas, lo consolaba por la desgracia de la derrota que había sufrido y le escribía que le otorgaba una túnica de honor, una espada de oro y un bastón adornado para que no se afligiera. Al terminar de leer esta noble carta de consuelo, esta justa, grandiosa y sagrada nota, Iskender se sintió tan aliviado que se puso de pie como una pluma. Su alta figura estaba erguida como una columna de acero. Sus mejillas, antes pálidas, se sonrojaron de inmediato. Una llama de vida se encendió en sus grandes ojos azules. El sargento también le entregó las cartas de los otros visires. Las tomó y las abrió una por una, hojeándolas. Todas le ofrecían consuelo bajo la orden del sultán. Hizo que dejaran el paquete bordado con hilo de oro, la espada de oro y el bastón adornado sobre el sofá. Le dijo a su asistente: «Acomoda a los señores en una habitación. Que se sientan cómodos, mañana hablaremos con ellos». Su asistente también salió detrás de los sargentos adornados que se inclinaban ante él. Iskender, que había estado inerte 2 minutos antes, de repente había revivido. Cuando se quedó solo, sonrió. Se estiró. Bostezó. Poco a poco caminó hacia el sofá. Abrió el paquete.
una túnica bordada con botones de diamante pesada, adornada con oro y púrpura. Se inclinó, tomó la espada en su mano. La empuñadura y la vaina eran de oro macizo. La desenvainó y comprobó el filo de la hoja con el pulgar de la mano izquierda. Luego dirigió la vista a la ventana iluminada. En el horizonte, al final del camino, el sol medio hundido se alzaba como la puerta de un paraíso inminente. Miró detenidamente. Dentro de esa puerta majestuosa, casi podía ver al gran ejército del que hablaba el firmán moviéndose con sus finas lanzas y banderas. Ese ejército, en medio de la noble Turán, esparciría luces de justicia sobre un Irán arrogante. Se estremeció de pies a cabeza. La emoción y la felicidad llenaron sus ojos de lágrimas. Mañana, sin duda, él también. Con ellos, él también blandiría esta espada de empuñadura dorada que sostenía ahora en nombre de la justicia, en defensa de la verdad. El fin.